vamos a iniciar la última mesa que la hemos nombrado charla ya con los expertos. Y vimos el día de hoy dos temas que son de suma importancia para el país, que es la parte de la pobreza y la parte del gasto público. Mencionamos en la primera mesa de la pobreza que es un modelo y un esquema muy complejo de poder abatir. No solamente con las transferencias que tiene el gobierno se puede lograr, sino que es un problema que se puede ver desde distintas dimensiones, y en ese sentido la política pública tiene un papel también muy importante. Entre las conclusiones a las cuales llegó los panelistas que estaban exponiendo sobre el tema, pues se ve una ineficiencia en la parte de los programas federales, básicamente en contra de la pobreza, y tiene una gran tarea la parte del Estado. Hubo una segunda mesa que se llevó por la parte del gasto público, también por estudiantes, y le voy a pedir a Marco, antes de que nos dé este resumen, que se presente cada uno de ustedes, por favor, para que nos conozcan. Adelante. Bueno, soy Marco Antonio Piña Sandoval, doctor en Ciencias Económicas, ¿sí? Y actualmente soy profesor de la especialidad de Finanzas Públicas. Soy Jesús Adrián Marín, tengo el grado de doctor en Economía, y soy de origen también economista, con diferentes áreas, con la especialidad de Finanzas Públicas, en el sistema financiero, y en la etapa del doctorado tuve una mezcla entre desarrollo económico e historia económica para el caso mexicano, y soy ya desde hace 10, 12 años profesor de la FES Acatlán y de aquí del posgrado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, para mí es un gusto, los veo aquí casi todos conocidos. Gracias, bueno, me presento, Juan Manuel Cedillo a sus órdenes, soy maestro en Hacienda Pública, también con la especialidad en Finanzas Públicas, y le comentaba aquí al maestro Olivares que fue un honor tenerlo como mi profesor, tener como compañero al doctor Adrián Marín, y que bueno, también tengo la certificación en competencias en Hacienda Pública Municipal por el Instituto Hacendario del Estado de México, y también tengo la acreditación como evaluador para la certificación de la misma institución. Y que bueno, es un gusto y aquí estamos para lo que gusta. Como verán, yo soy el más viejo. No. Sí. No, yo tengo una maestría en economía y me gustan las finanzas públicas desde hace años. En el posgrado debe tener cerca de unos 26 años, más o menos. Y me gustan mucho estos eventos porque nos da la oportunidad de intercambiar opiniones, ¿no? Yo escuché nada más la mesa pasada y todos estaban muy propositivos, muy bien. Y yo creo que tendremos que seguir por lo menos en esa misma tema. Así es, ¿no? Bueno, se había invitado a un par de ponentes con la especialidad en pobreza. Desafortunadamente no pudieron asistir, así que nos vamos a abocar básicamente a la parte del gasto público. Y me gustaría entonces, Marco, que nos hicieras el resumen precisamente y las conclusiones a las cuales llegaron en la mesa con los estudiantes. Muy bien, en la mesa de estudiantes de la especialidad hay una inquietud interesante, ¿no? Primero, por hacer más eficiente el gasto público. Ellos, a raíz de las diversas actividades que están teniendo, no nada más con uno, sino con diversos profesores, dos de ellos están aquí presentes, en los cuales se han respaldado mucho por la vasta experiencia que ellos tienen, para hacer investigación que los va a llevar a, de alguna otra forma, a hacer propuestas sencillas, ¿sí? No son respuestas así un tanto integrales, no son respuestas políticas, ¿no?, que van a resolverlo. Ellos están enfocados a, sobre todo, la eficiencia en el gasto público y en gran medida en el área municipal, ¿sí? En uno de los trabajos, el análisis va sobre el incremento de los precios del petróleo, ¿no? Y de ahí lo que se ha derivado en el recorte que se está llevando a cabo en la economía, en el recorte sobre el presupuesto y sobre el gasto público. Y entonces ellos están convencidos de que la parte de incrementar los ingresos, de incrementar los impuestos, a veces ya no se traduce en algo con eficiencia recaudatoria. Entonces, bueno, pues, la primera propuesta es de una compañera Ana, ¿sí? Y ella dice, bueno, pues, se empieza a analizar estos empleos informales, entre comillas, que se dan en los municipios, ¿no? Coloquialmente conocidos como puestos de aviadores.
Entonces, bueno, pues, ¿por qué no empezar a meter mano en esa parte? Y ahí ya se empieza a hacer más eficiente el gasto municipal, ¿no? Por el lado de otro estudiante, Giovanni, él quiere ver el proceso de ejecución de los embargos, cómo hacerlo más eficiente, él por la parte de derecho, ¿sí? Y luego la otra propuesta es de Manuel. Él está analizando esto del apagón analógico, ¿sí? Y que hay un derroche de recursos a la hora de la entrega de los televisores. Entonces, ahí también hay materia de buscar cómo hacer más eficiente el gasto público, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, finalmente los trabajos todavía no están al 100%, son trabajos un tanto inconclusos, pero que ya les empieza a dar un poco de un panorama, ¿sí? En el sentido de que, bueno, una propuesta por parte de Karen, ¿sí? Es pues ya no depender tanto de estos ingresos petroleros. Yo sé que muchos dirán, bueno, eso es que tienen, ¿no? Y hay muchos que han levantado la voz, pero ella ya lo que propone es el uso de estas energías ahora renovables, energías alternativas, que de alguna otra forma van a ser más eficientes porque son menos costosas. Entonces habrá un mayor ingreso, allí habrá un ingreso que pueda utilizarse o canalizarse de una manera más eficiente. Por el lado de Ana Belén, pues bueno, tiene el problema de que no es fácil encontrar datos sobre ese tema que está trabajando, ¿no? Hay datos que también se van del lado de la informalidad, porque pues, no son datos oficiales. Entonces, está batallando, pero bueno, ella sigue y insiste que va de alguna otra forma de hacer una descripción, ¿sí? Cualitativa, no cuantitativa, cualitativa del problema, y en base a eso pues, buscará ser más eficiente el gasto. El lado de Giovanni, él dice, pues bueno, ¿por qué no ampliar el padrón catastral, ¿sí? Bajo medidas fiscales y de esa forma una recaudación más eficiente? Bueno, está investigando todavía un poco la parte legal, cómo hacer elegido, ¿sí? Ya un predio, ¿sí? El cual ya pueda de alguna otra forma llevarse a una recaudación predial. En cuanto a Manuel Yáñez, está haciendo todavía un comparativo en diferentes países y está encontrando que países como Estados Unidos el gasto fue más eficiente y entonces a lo mejor, ¿por qué no?, aplicar un poco de esas medidas en nuestro gasto del apagón analógico, ¿no? En general esas serían las conclusiones, todo aterrizado a raíz del recorte presupuestal que se llevó en este año, ¿sí? De 124 millones, o sea, 124.300 millones de pesos. 0.7 del PIB. Sí, 0.07 del PIB, ¿no? Que al final hay un debate, ¿no? La parte oficial dice que eso no va a tener un impacto en el crecimiento económico, y la parte de los investigadores, ¿sí? En este caso, bueno, cité a uno que es Gerardo Esquivel, y él habla de que no, sí va a tener un impacto fuerte, porque finalmente este recorte se va a llevar principalmente en Comisión Federal de Electricidad y Petróleo Mexicanos, que es un gasto de inversión, no como lo señalaba el secretario de Hacienda, ¿no? Que dicen, pues todo se va a trasladar al gasto corriente. Entonces, vamos a empezar precisamente por esta parte de las conclusiones de los estudiantes, de sus investigaciones. Y la pregunta entonces que surge es, en búsqueda de esta eficiencia, es precisamente gastar menos con menos recursos, o es una solución política. Por ejemplo, en el caso de la parte de Ana Belén, que busca la parte de los aviadores, pues ¿será realmente una búsqueda de la eficiencia o tendrá que ver más con la voluntad política? Que algunos de los temas que pude escuchar tienen tal vez esa solución. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en cuanto a lo de los aviadores, en cuanto al eficientar la recaudación por catastro, creo que no va a ser tan eficiente esta parte, ¿no? Aviadores sí los hay, es una cuestión política, por ahí dicen que son males necesarios para la cuestión política, ¿no? Que realmente sí impactan al gasto corriente, tanto en los gobiernos municipales y en los gobiernos, en las entidades federativas, pero eso no es tanto. La eficiencia en cuanto a la recaudación de ingresos propios en los municipios, decían por ahí, lo escuché al doctor Piña,
que nos decía que cobrar el predio a los ejidos, ¿no? Yo no voy tanto a meternos a cuestiones de tierras, de atribuciones federales. Si nosotros vemos un análisis en la recaudación a nivel nacional en cuanto a los municipios, ellos están cobrando hasta un 60, 65, más yo me atrevería a decir que hasta un 70% del total de los padrones catastrales. Hay municipios que cobran el 30, 40%, dejan de cobrar 50, 60%. Por ahí en una reunión que hubo de autoridades fiscales decían, ¿por qué a los municipios no les damos más potestades fiscales en cuanto a la recaudación? Sí, me atreví a comentarles, pues primero vamos a enseñarles a cobrar lo que tienen que cobrar y de la forma que tienen que cobrar. No cobramos como debe de ser. ¿Por qué? Porque los municipios, tanto los municipios como las entidades federativas, no se arriesgan o no quieren correr el riesgo político como lo estamos viviendo en estos momentos de perder esa clase electoral que ellos ya tienen ahí concentrada, ¿no? Entonces, hay que eficientar la parte de la recaudación, pero hay que enseñar a cobrar, más no darle más potestades fiscales. Yo empezaría con cuestiones muy básicas. A mí se me hace que tenemos que empezar por algo tan sencillo como el para qué, ¿no? Es decir, ¿para qué gastamos o para qué recaudamos? Porque hay muchos ejemplos, en muchos sentidos, muchos países que tienen experiencias buenas y malas en un sentido y otro, ¿no? Pensemos, por ejemplo, los países del norte de Europa, ¿no? Algunos de ellos, su gasto es del 45 o 50% del PIB y su población está mejor en términos de bienestar que el nuestro. Entonces, del otro lado hay también países que son muy pequeños, pero también tienen un nivel de bienestar alto. Entonces, yo creo que deberíamos de empezar a preguntarnos realmente qué es lo que nosotros necesitamos o queremos hacer. Posiblemente allí está la base de todo. Si nosotros queremos bienestar, que escuchaba diferentes enfoques, pero para mí lo básico es el bienestar de la población. A partir de ahí todo lo demás lo podemos seguir tejiendo, ¿no? Si cobramos más, si cobramos menos, si gastamos más o si gastamos menos. Seguramente muchos de nosotros nos ha tocado ver obras por ahí inconclusas y quién sabe si eso lo vamos a manifestar políticamente en las elecciones próximas que vaya a haber. Debería en principio ser el instrumento de manifestar nuestra, digamos, conformidad o inconformidad con eso, pero sí tenemos que partir de lo básico. ¿Dónde está el punto de bienestar que nosotros queremos? ¿No? Yo comentaba hace tiempo que los chilenos fomentaron por ahí una política de vivienda mínima. Vivienda mínima eran 30 metros. A todo el mundo le dieron 30 metros. Dices, bueno, pues no sirve para nada. Pero a todo el mundo le dieron 30 metros, porque ese era su estándar de bienestar. Ahorita, digamos, se llaman como en la tercera etapa o la cuarta, y ya las casas no son de 30, son de 150. ¿No? Pero partimos de una decisión de qué es lo que nosotros queremos hacer. Y yo creo que, honestamente, que esa es la base de todo. Y creo que de ahí deberíamos empezar. Creo, para poder continuar con el argumento que dice el maestro Olivares, tal vez la siguiente pregunta sería entonces, ¿qué es lo que ve el gobierno mexicano para su población, para la sociedad? Es decir, nosotros tenemos un plan de desarrollo nacional que se supone que ahí se plantean los lineamientos que va a seguir el actual gobierno. Si estamos entonces en la búsqueda de lo que quiere el gobierno como mínimo para poder llegar a ese bienestar, pues tal vez podríamos empezar por ese Plan Nacional de Desarrollo, que seguramente ahí va a estar los lineamientos oficiales. Y la pregunta que salta entonces es, pues, ¿cuál es lo mínimo que está buscando el gobierno federal? Ya haciendo un análisis de la política económica que está llevando actualmente en este año fiscal, con un presupuesto basado en resultados, para pasarlo a un presupuesto base cero, considero que aquí el bienestar va a disminuir. Les voy a decir por qué.
no va a ser tan fácil llevarnos de un presupuesto basado en resultados a un presupuesto base cero. Porque si nosotros hacemos un análisis de lo que es el gasto, los gastos que le llamamos irreductibles, lo que ya tienen ellos comprometido, lo que ya no pueden ellos disminuir, estaba yo viendo unas cifras precisamente de la Secretaría de Hacienda, y asciende a más del 80%, o sea, eso ya está comprometido, esos gastos irreductibles ya no los podemos disminuir. Pero aparte tienen otro 14-15% que también no pueden tocar. Entonces ellos tienen un 5.4, un 5.5% del total del presupuesto de los, digamos ahorita 4.6 billones de pesos como margen de maniobra, en los cuales ellos tienen que manipular precisamente qué es el presupuesto base cero, iniciando de la parte administrativa, la planeación de los servidores públicos, de lo que específicamente van a gastar. Y la cuestión programática, también la estaba yo leyendo, a partir del día 1 ya hay unos precriterios generales de política económica. Y ahorita están por entregar ya la reestructuración programática, de cuáles son los programas que sí nos sirven, de cuáles son los que no sirven, de los cuales hay duplicidad en algunas de las secretarías que tienen que quitar para que no haya ese gasto de más y pueda haber un ahorro. Pero el ahorro ellos lo tienen calculado, no recuerdo bien la cifra, pero son aproximadamente de 130 a 140 mil millones de pesos, que a mí me lleva a la idea de por qué anunciaron que para el próximo año fiscal va a haber una reducción o un reajuste presupuestal de 134 mil millones de pesos. Esa es la razón, ¿no? Que no van a poder aterrizar todavía un presupuesto base cero. Yo lo que visualizo es si realmente tanto los municipios y los estados están preparados para dar ese paso, ¿no? En base a resultados y a lo que es el presupuesto base cero. Principalmente porque, ahorita que mencionaba el maestro Cedillo, la parte que, bueno, dice, yo no estoy convencido de esto del predio y incrementarlo. Y le doy la razón al profesor Olivares en ese sentido, ¿para qué? ¿Sí? Porque en ese para qué lleva un orden. ¿Sí? O sea, ¿para qué voy a recaudar más si no sé en qué lo voy a gastar? Tenemos que los municipios, ¿sí? Y sobre todo los municipios grandes y más conurbados del Estado de México, son los municipios más endeudados, ¿sí? Y endeudados con la banca comercial. Entonces, sí es cierto, habría que replantearnos si le vamos a dar más ingresos para que no los gasten eficientemente. También es cierto que hay muchos países, ¿sí?, desarrollados que no dejan de utilizar el gasto público, no obstante que son economías de mercado, ¿sí?, pero su gasto público es más eficiente, se ve reflejado. ¿Sí? Se ve reflejado y eso no causa apatía en el contribuyente, no así con nosotros. ¿Sí? Entonces digo, me uno a, pues, ¿por qué no empezarnos a preguntar para qué lo quiere, para qué recaudar más? Por esa parte, entonces sí me daría la razón de por qué no investigar, hacer más eficiente el gasto. Sí, es cierto. Debe de haber un orden. Y sí, el para qué recaudar más. Pero ese es una atribución y ese es por ley. Es una obligación recaudar. Claro, no vas a hacer el 100% de tu padrón, pero sí hay muchos beneficiados que no les cobres precisamente por las cuestiones electorales, ¿no? Hace rato les dije, no quieren correr esos riesgos. Y sí, efectivamente, los municipios metropolitanos, que así lo llamaremos, son los más endeudados. ¿Por qué? Por las mismas dimensiones que ellos tienen, por los mismos presupuestos. Hablábamos de presupuestos de 3,000 millones a presupuestos de 70 millones, 80 millones, ¿no? Entonces hay un gran abismo de diferencia. Pero también ahí yo no le daría nada más austeridad que quiere generar el gobierno federal, sino también yo voy a recargarme un poco
contra los estados y contra los municipios, precisamente lo que acabas de decir, la deuda que traen ellos, la deuda que traen ellos está impresionante, no alcanzan a veces más que pagar su gasto, su nómina, a veces ni la nómina alcanza, ¿no? Y más en estas épocas ya de término de administración, la austeridad viene totalmente. ¿Quién la impone la austeridad? No, el orden que debe de guardar una entidad o un municipio. ¿Por qué? Porque a veces no alcanzan ni para pagar la nómina. Entonces tenemos que poner orden en cuanto al gasto público, ¿no? Decíamos o decimos o lo vemos, las mismas constituciones de los estados son libres y soberanos para sus municipios. Los municipios dependemos mucho o dependen mucho de lo que son las participaciones, las aportaciones, y ahorita con el recorte, los recortes presupuestales, bueno, lo que es el gasto federalizado no les va a afectar tanto, pero sí por los ciclos económicos, porque recordemos que los estados y los municipios dependemos de lo que es la recaudación federal participable, ¿no? Si cae la recaudación federal participable, también van a caer las participaciones, pero por ahí decía también la Secretaría de Hacienda que tiene un fondo que es el FEIEF, el Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas y los municipios. De ahí les comienzan a dar cuando el ciclo económico viene a la baja. Pero entonces ahí es cuando debe de entrar la eficiencia recaudatoria, porque no sabemos cobrar. Entonces, si una autoridad fiscal dice, pues nosotros queremos más potestades fiscales, pues ¿para qué te doy más? Primero aprende a cobrar para que tú puedas tener una autonomía financiera. Pongo de ejemplo a Huixquilucan. Huixquilucan tiene un potencial en predial muy importante, que si lo explotaran al 100%, ellos podrían vivir sin necesidad de las participaciones y las aportaciones. Yo creo que hablando de los planes de desarrollo y esas cosas, como que sí tenemos ciertos, digamos, medidores o parámetros para poder decidir realmente qué es lo que deberíamos nosotros buscar. O sea, ¿dónde está el bienestar social? Y decimos todo, salud, educación, Vivienda, más. Vivienda, seguridad social. Seguridad social, mínimo, vivienda, esos 4 están en el centro de lo que, vamos a decir, todas las áreas De derechos legislativas, sociales que les llaman, ¿no? ¿sí? Se consideran desde la Constitución hasta cualquier ordenamiento por ahí. Pero entonces, a veces el punto está en dónde empezamos, también. O sea, ya dijimos qué es lo que nosotros queremos, pero también qué es lo que nosotros, por ejemplo, vamos a pensar, tenemos un promedio de educación de 7 años, 8 años. ¿Cuál es a dónde queremos llegar? Esa parte todavía no la discutimos así tan a fondo, se hacen seminarios y esas cosas, y todo el mundo decimos, oye, ojalá que subiéramos y que todo el mundo tuviera nivel de licenciatura. Pero luego cuando estamos en nivel de licenciatura decimos, oye, ya terminó y ahora en qué va a trabajar, ¿no? Y entonces tenemos una serie de cuestiones en donde tenemos que ir poniendo cimientos muy fuertes. Para mí también eso es muy indispensable. El tema, por ejemplo, de las casas, ya hemos platicado mucho de las políticas. Oye, si no tienes crédito, no tienes casa. ¿Cuántas personas pueden comprar un crédito? ¿No? O sea, hicimos un trabajo y solamente el 30% de la población puede comprar una casa. Y le exigimos que sea con un crédito con el que le damos la ayuda, cuando hay otras opciones. Igual, por ejemplo, en salud, ¿no? Hace rato hablaban del gasto corriente, que había que quicentarlo y esas cosas, pero yo digo también, ¿qué pasa, por ejemplo, si corremos a un doctor? Lo corremos del hospital, porque es gasto corriente. Y entonces resulta que ya el criterio no fue gasto corriente o no gasto corriente, el criterio parece ser, oye, ¿qué pasa con el producto marginal y el costo marginal? Y allí, con esa medida, con ese parámetro, no tienen ni idea de lo que podríamos hacer. Y eso aplica para muchos. Aplica
por ejemplo, uno de los trabajos y de los gastos fuertes de personal está en el área educativa, ¿no? Y también igual allí ya debe haber muchos aviadores y debe haber muchos problemas. Pero también, ¿qué pasa si al profesor que está con 30 niños lo corremos? Porque no pasó el examen o porque no fuera el amigo del sindicato, por lo que quiera. Y entonces ahí ya, ¿qué fue lo que pasó? El producto pequeño o fuerte en términos de enseñanza se perdió. Y yo creo que eso es lo que deberíamos nosotros también de reflexionar. Bueno, entonces en esos términos me quedé con un par de preocupaciones en las dos intervenciones, tanto del maestro Olivares como del maestro Zedillo. Voy a empezar por la primera, con la del maestro Zedillo, y es una preocupación grave en el sentido de que cuando mencionas que pues va a ser muy difícil que se dé este paso hacia el presupuesto base cero. Y bueno, al final de cuentas quien está dando la orden es el secretario de Hacienda. Claro. ¿No? Entonces sí me preocupa en ese sentido que pues, la máxima autoridad en la parte de ingreso y de gasto de las finanzas públicas de México pues se haya aventurado a decir estas palabras tal como lo has mencionado. Y ahí, en esta conferencia que me acuerdo que fue el 30 de enero de este año, mencionaba precisamente que las condiciones internacionales habían cambiado, el precio del petróleo estaba bajando, que la política monetaria de Estados Unidos también iba a cambiar y seguramente iba a subir, por lo cual los flujos de capital iban a estar reducidos para economías como las nuestras, y por supuesto esta parte recesiva que está a nivel internacional, aunque Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, está en una fase, digamos, de crecimiento en estos momentos. Entonces sí es preocupante para mí escucharte decir que pues se desconoce por parte de la Secretaría de Hacienda tal vez la problemática, porque las palabras del secretario de Hacienda fue: vamos a mirar cómo se está gastando desde una manera diferente, por eso hay que cambiar de este presupuesto en base en resultados a un presupuesto en base cero. Y ahí sí les pediría, como técnicos de finanzas públicas, ¿cuáles serían las implicaciones? ¿Cómo se haría esta transición entre la parte del presupuesto que llevamos actualmente y cambiar a un presupuesto en base cero? Yo quisiera platicar de dos temas que considero que son también delicados. La primera cuestión, que era para responder por qué el secretario de Hacienda se animó a hacer eso, seguramente por cuestiones de que platicaron con gente del Banco Mundial y del Fondo Monetario, les dijeron: oye, acuérdate que tu déficit el año pasado fue de 3.2% del PIB, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, no, pues, ¿por qué no empiezas revisando cuánto gastas, pensando en todo lo que hemos platicado de que el gasto debe ser eficiente? Y dijo: lo voy a hacer. Es más, vamos a contratar a gente del Banco Mundial, expertos, que vengan y nos digan. Y luego los diputados también se pusieron muy afanados en su tarea. Hicieron unos seminarios, precisamente de ahí salió la conclusión de que no se podía modificar mucho el presupuesto porque una proporción altísima está comprometida. Eso es cierto, ¿no? Y ahí es donde ya parece ser que el presupuesto base cero solamente tiene un margen pequeño. Sin embargo, se va a hacer por cuestiones, digamos, políticamente correctas, ¿no? La otra cuestión, que sí es muy delicada, es si ya hay precriterios y si ya más hasta adelante va a haber criterios, ¿cómo vamos a traducir en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto de 2016, el efecto del presupuesto base cero? Todavía no hay, o sea, no tenemos idea de qué va a pasar. Tenemos idea que es difícil, pero el problema serio desde el punto de vista formal es que no vamos a tener los elementos para poner en el presupuesto del 2016 los efectos de los resultados del presupuesto base cero. De hecho, en esta conferencia marca que va a trabajar junto con la parte de los comités del Banco Mundial. Sí, claro, efectivamente estoy de acuerdo con el maestro Olivares. Tanto los municipios como las entidades federativas todavía no tenemos esos elementos como hacer una transición de un presupuesto basado en resultados a un presupuesto base cero. Y que bueno, atendiendo la pregunta que nos dijiste, nos hiciste al inicio, por ahí escuché también a unos expertos decir que bueno, es para mandar unos mensajes a los mercados financieros internacionales, pues, de que hay una estabilidad económica en nuestro país, ¿no? Pero además de ello, la dificultad
nuevamente le repito, los gastos, lo que también dijo el maestro Olivares, los gastos irreductibles, ¿no? Me pregunto, ¿cómo los van a manejar? Si lo único que quiere el gobierno mostrar una austeridad y un buen manejo del gasto público. Estamos enfrentándonos ante un problema un tanto ya serio. ¿Por qué? Porque las autoridades salieron a hacer estos pronunciamientos en pro de precisamente no generar más inestabilidad, ¿sí? Con los tipos de cambio, con la política monetaria. Pero lo cierto es que si no hay un orden, como ya lo habíamos señalado, ¿sí? De para qué, pues mucho menos van a saber, ¿sí? Qué van a hacer con el presupuesto base cero, cómo lo van a aplicar. Para mí las medidas y las sugerencias que siempre nos hacen las instituciones internacionales, pues aquí en esta economía se toman como órdenes, ¿no? De estas instituciones. Y al final se aceptan, ¿sí? Y el problema no es ese, sino luego ya no saben cómo las van a implementar. Entonces, lejos de ese va a crear todavía un caos, por así mencionarlo, más grande. Y en esos términos, ya que estamos hablando de estas palabras que dice el secretario de Hacienda, también ayúdenme a entender algo que de repente me suena muy obscuro. Mencionaba en estas palabras que se contrataron coberturas que iban a estar garantizadas para todos los ingresos de este año 2015. Y párrafos después, en su propio pronunciamiento, dice que pues va a hacer este recorte en el gasto de manera preventiva. ¿Cómo entender que si se tienen asegurados los recursos en los ingresos para todo el año, aplicar una medida, aunque ya viene la respuesta que es preventiva, pero ¿por qué no iniciar entonces el siguiente año? ¿Por qué sacrificar desde este periodo el gasto público si tenemos garantizados los ingresos petroleros? Yo quisiera empezar, porque la cuestión es muy sencilla. O sea, ¿de dónde salen los ingresos petroleros? Y hay dos factores. Uno de ellos es el precio, que es el que está cubierto, y el otro es la cantidad de volumen de barriles que vamos a vender. ¿Qué pasa si cubrimos el precio? Además, acuérdense, mis alumnos de finanzas saben muy bien que el tema es, estamos hablando de una opción, ¿no? Una opción put. Sí. Y que esa opción solamente se va a hacer hasta noviembre, cuando se tenga el precio promedio del petróleo durante todo el año. Imagínense, por ejemplo, que por ahí como en noviembre ya está al 100 otra vez. Ya ahí ya tendremos que sacar el precio promedio y a partir de ahí cubrir la diferencia nada más. O sea, no es tan automático. Entonces, la primera cuestión que tenemos es que estamos produciendo menos, y la segunda es que el procedimiento para la cobertura, como dicen ustedes, no es exactamente el que nos imaginamos. Entonces, son problemas, ¿no? La otra cuestión es mandar un mensaje. Entonces, ¿qué pasa si mandamos un mensaje de que nos queremos comportar políticamente bien, que estamos gastando ahora menos? Porque ya se dijo aquí que esa cantidad de risa, ¿no? Entonces, realmente no hay recorte, ¿no? Solamente es decir, sí, estamos tratando vamos a disciplinarnos, ¿no? Y de manera preventiva vamos a bajar 124 mil millones de pesos. 124 mil, pues no es nada. Si lo sustituimos, por ejemplo, se hablaba de dónde va a salir ese dinero. Si nosotros pensamos que la iniciativa privada está sustituyendo ahora al sector público en el área energética, y si hacemos bien la tarea, automáticamente el sector privado podría meter ese dinero a la economía. Pero eso significa, primero, saber licitar. Complementando también lo que decía el profesor Olivares, también recordar que es sobre un número de barriles, no es sobre todo. Por eso es que precisamente está bajando la producción de petróleo, también están jugando con esa parte, ¿no? O sea, que entre, ¿sí?, ese número de barriles, o sea, lo más que se puede. Por eso México ahorita se está volviendo un poco más importador, ¿no?, que exportador, ¿no? Porque están cuidando también esa cantidad que les cubren los derivados. Y en estos términos, retomando las palabras que dice el maestro Olivares, si entendí bien, si no me corrige, maestro, entonces el impacto que va a tener el recorte en el gasto público en realidad no es muy grande, ¿no? Y
estaba recordando las palabras de Marco hace rato que citó a uno de los investigadores que dice todo lo contrario. El impacto en el crecimiento, o sea, las expectativas que tiene la Secretaría de Hacienda son muy alentadoras, ¿no? Y que al final ellos se van adecuando conforme va avanzando el año, ¿no? Y ¿Cuál es entonces el impacto real que tiene este pero el recorte punto de está en ingresos? si no hacemos nada. Claro. Si no hacemos nada, obviamente el problema es grandísimo. Pero si hacemos ya la ronda 1, 2, 3 y rápido, empezamos a generar inversión, porque acordémonos que ahora hay un impuesto interesante, ¿no? Los que no se acuerdan, hay un impuesto por el hecho de asignarse un espacio para extraer petróleo, ¿no? En ese espacio ya se va a cobrar ya un impuesto que bien podría, si se asignan rápido los campos petroleros de extracción, aunque no se den este año, ya va a haber ingresos importantes para sustituir ese dinero que va a faltar o que se va a recortar. Y la otra es lo que yo comentaba, es qué tan importante es el sector privado ahora en el sector energético comparado con el sector público. Porque eso podría dar lugar a que más adelante, si hay dinero, se pueda destinar a otro tipo de prioridades, ¿no? Y en ese sentido, ya si miramos la política económica que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿qué tanto cambia la perspectiva inicial, ¿no? Se hicieron las reformas, se hicieron 11 reformas para poder consolidar las finanzas públicas, para consolidar la apertura, el poder del Estado. ¿Qué tanto cambia las condiciones actuales en toda la visión de largo plazo y de mediano plazo que tenía el gobierno actual? Yo creo que en el corto plazo no vamos a tener cambios significativos, porque la idea inicial de este gobierno era, oye, los panistas dejaron mucho que el gobierno se debilitara, entonces vamos a tratar de concentrar un poco más de poder, más de recursos, más. Entonces eso hace que en 2013 o 2014 el gobierno se ponga a gastar más. Y obviamente cuando te ves los resultados, que el Producto Interno Bruto no tiene una respuesta tan fuerte como el incremento en el gasto, entonces dices, sacan ahí. Y aparte tienes el compromiso de disciplina. Entonces, ¿qué va a pasar en el largo plazo? ¿No? Va a depender de qué tanto queramos fomentar políticas realmente de inversión. Por ejemplo, ahorita una de las partes interesantes, desde el punto de vista del presupuesto, a lo mejor no está directamente, pero pues sí relacionado con el gasto, es el tema de la función regulación. O sea, si en la función regulación permitimos más competencia de mercado, en ese momento vamos a... ¿no? Porque teóricamente en el largo plazo todas las reformas tienen un impacto muy fuerte, pero siempre y cuando vayamos dando los pasos que tenemos que dar. Ahorita es el problema, que no estamos dando todavía los pasos suficientes para poderlo hacer. Y que hay incluso frenos que nosotros mismos como sector público lo estamos poniendo a la economía, y eso hace que no haya manera de despegar como se piensa que podría ser, ¿no? Todo el mundo se acuerda que cuando se discutió el tema de las reformas se hablaba de que México iba a crecer por lo menos a 5%, y ya llevamos 2 años y eso no pasa, ¿no? Y ya obviamente ya con reformas, ¿no? Y la más rápida, me acuerdo que fue hasta incluso antes de que entrara Peña Nieto, fue la laboral, que debería ser un instrumento muy fuerte para poder impulsar tanto el empleo como el ingreso laboral. Recordemos que el precio del petróleo llegó a aproximadamente a un poco más, ¿no?, de los $120 por barril. Ahora cayó a $40 aproximadamente, y hay una expectativa que para los próximos años no vamos a rebasar los $60. De lo que comentabas hace rato de las coberturas, recordemos que con esos $120 sobre barril se creó un excedente petrolero. Ese excedente petrolero precisamente está en el fondo, en el FEIE, que hace rato lo mencioné, que suman a la fecha a los 134 millones de pesos para este año fiscal. Yo, en cuanto al ajuste del presupuesto, no lo veo tan alarmante.
Lo que sí me preocupa es si llegara a haber otro choque exógeno sobre la economía mexicana. Y entonces ahí sí nos pondría en aprieto, ¿no? A veces estamos como que olvidando un poco que esto de la caída de los precios del petróleo, pues fue un choque externo, ¿sí? El cual no, tampoco contemplaba. Un poco parecido fue lo que pasó en 1982. Todos habían calculado que los precios del petróleo, ¿sí?, iban a subir en el sexenio de López Portillo, ¿no? Y hasta lo reconocen los investigadores, bueno, sí, nos equivocamos, ¿no? Y cuando se caen los precios del petróleo es cuando vienen a poner, ¿sí?, en jaque a la economía, y de ahí se deriva la crisis tan fuerte que sacudió al país. Entonces, a mí me preocupa porque esto es parte de el choque de bloques que hay ahorita en la economía mundial, sobre todo entre los Estados Unidos con los rusos. Entonces ellos no se están tentando si les afecta a ciertas economías. Ellos están haciendo su jugada y finalmente me preocupa eso, o sea, si estamos realmente preparados para otro choque, o sea, un choque externo. Ahí sí nos pondría en aprietos más severos, ¿no? Sí, claro. Por supuesto que la parte de la política económica se cometen errores, ¿no? Ahorita que mencionó Marco la parte de 1982, recuerdo las palabras de Silva Gerso, que era, me parece, subsecretario de ingresos, me parece, de ese gobierno. Y él mencionaba que tenían filas, ¿no? Filas para precisamente a los acreedores les dieran precisamente el financiamiento. Y cuando se viene la baja del precio y la subida de la tasa de interés, pues lo que hizo el gobierno mexicano, en palabras de él, fue la peor decisión de política económica, que fue mantener y subir el precio del petróleo, ¿no? Entonces esa decisión política precisamente llevó al traste, ¿no? Junto con otras errores de política económica, de decisiones que tuvo el gobierno de López Portillo, que terminó por supuesto en un caos con la nacionalización de la banca y también el decreto de manejo del tipo de cambio, ¿no? Entonces, ¿ven ustedes, tomando la experiencia de la historia económica, ven ustedes algún error de decisión de política económica en el actual gobierno? Yo creo que el lado financiero no está mal. Por ejemplo, tener una línea contingente para esos problemas está, digamos, bien. Pero hay un tema que todo el mundo dice, o sea, para ser ahora sí académicamente correcto, ¿no?, que lo que falta es fomentar el mercado interno. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros tengamos un mercado más fuerte, vamos a aislarnos un poquito de los choques externos. Y esa sería la solución. ¿Cómo hacerle para evitar eso? Crece tu mercado. Digo, suena también igual, muy bonito, pero ¿por dónde empezar? ¿No? Y yo creo que las medidas que hay ahorita de proponer incrementos en el salario y mejorar ciertos estímulos que generen ingresos más altos en el sector trabajador, pues está bien. Y me voy a regresar un poquito a esta parte ya de los famosos motores que tiene una economía, que la parte es un motor externo, la parte es el motor interno. Y sí me gustaría, porque a veces tal vez partimos de definiciones diferentes. ¿Qué es el mercado interno para ustedes? ¿Cómo podríamos definir el mercado interno para poder partir de ahí de las políticas que podemos utilizar al interior del país? Acordémonos de un mercado, ¿no? Un mercado se compone de los que compran y los que venden, ¿no? O sea, ¿quiénes van a comprar en la parte interna? Toda la población. ¿Sí? Si nosotros, ¿qué pasa, por ejemplo, si, vamos, un problema típico aquí es la desigualdad del ingreso? ¿Qué pasa si el 10% de la población tiene el 85% del ingreso? Es una economía desigual. Digamos, ahí tenemos un consumo totalmente distorsionado, digamos, más para el lado de altos ingresos. Y posiblemente esa parte, digamos, no está mal. El problema es cómo hacemos para que todos los que están en los otros deciles tengan mejor condición de ingresos, porque eso es lo que permite gastar. No sé si a mí me llama la atención de repente las propuestas de Carlos Slim hace como 7 años. Hizo esa propuesta, dice, oye, ¿qué les parece si mejor aumentamos los salarios? Y entonces dice, oye, es que eso no va contra la política de ahorita. Dice, es que si alguien gana más, pues me va a comprar un teléfono, me va a comprar un celular, va a desayunar en Samos o cosas. Esa es en su visión, ¿no? O sea, la visión del empresario, pero si los empresarios están viendo que necesitamos un mercado con ingresos
suficientes o altos. Entonces las cosas, vamos, son unos indicadores que de sentido común, si quieren, ¿no? Que dicen, no, eso no fue a tomar un doctorado en Harvard o ningún lugar, pero el sentido común le dice es que si alguien tiene más ingresos va a gastar más, ¿no? Y en México tenemos también de repente cuestiones medias especiales porque de repente nos movemos por ciclos de consumo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos en un ciclo medio expansivo ya. El año pasado y el antepasado estábamos restringidos. Ahorita la gente piensa que está bien y vamos a empezar a gastar más y al rato va a haber problemas en las tarjetas de crédito. Precisamente quería llegar a ese punto porque el problema de la desigualdad es muy grave en el caso mexicano. Si nosotros quitamos el decil más rico y dejamos los 9 deciles, México se puede comportar como la mayoría de las economías en el mundo. Es decir, en México sí existe una gran concentración de la riqueza, ¿no? Vimos en el panel pasado, en la mesa pasada, que México está en lo que se conoce como 80-20. Es decir, 20% de la población no tiene carencias ni tiene dificultades de ingreso y el otro 80% tiene pobreza de algún tipo. Es decir, aunque no está ligado directamente con la desigualdad, con el ingreso, pero bueno, es un reflejo también de lo que sucede. En ese sentido, entonces, tengo que entender que se tiene que fortalecer a esa parte del consumidor. Y los consumidores son muchos y son muy variados. Es decir, sí se tiene que dotar de una política salarial, por ejemplo, a la parte de los que ganan un salario mínimo, que es un muy buen porcentaje de la población. En ese sentido, ¿qué hacer o cómo darle vuelta a la política que ha utilizado el gobierno desde hace ya unos 12 años? Y voy a tomar el punto de partida del 2000. Si nosotros vemos la serie del salario mínimo, llega a su punto máximo en 1976. Y a partir de ahí tiene un decrecimiento importante, empieza a perder poder adquisitivo el salario mínimo hasta niveles de 70% en 1998, 1999, y después en estos 12 años yo le llamo una política neutra salarial, es decir, no sube tanto, no baja tanto, algunos años se recupera, digamos, se ha mantenido en esa. Bueno, ¿qué hacer si cuando se hacen los contratos colectivos está la parte empresarial, está la parte sindical, está la parte gubernamental? Y seguramente la parte gubernamental, que es del Banco de México, pues tiene una gran influencia de que el poder adquisitivo no suba. ¿Cómo cambiar esa visión y entender que precisamente va a ser el poder adquisitivo a través de un salario que compre más, que consuma, al final de cuentas es el corazón del capitalismo? ¿Cómo aplicarlo para la política que se hace en México? Tiene que ver hasta un tanto con lo que ahorita preguntabas y contestó el profesor Olivares, ¿sí? ¿Cómo vas a incrementar el mercado interno? También es cambiar entonces también la política económica. ¿Por qué? Porque por el lado, si tú quieres keynesiano, si quieres incrementar el mercado interno va a ser inflacionario. Si lo quieres hacer por el lado de economía un tanto neoliberal o de mercado, ellos si incrementan el gasto, si quieren impulsar el gasto, lo van a financiar como lo están haciendo con emisión de bonos y al final le va a pegar al consumo. O lo va a restringir, o sea, termina restringiendo aún más el mercado. Entonces, por ahí creo que está muy acotado, ¿no? Sería más bien regresar a un modelo, sería una solución, digo, pues, sería un planteamiento, ¿no? Lo de si incrementamos los salarios, ¿sí? Un tanto a promover que los trabajadores tengan un mejor poder de compra, ¿sí? Bueno, también sería un aspecto inflacionario, ¿no? Y luego ya tendrías que calcular la parte de las elasticidades. Y entonces, ¿qué fue lo que creció más? ¿Sí el incremento de los salarios o la parte inflacionaria? Porque al final eso lo que va haciendo es una brecha mayor entre salarios e inflación. Sí, a mí me gustaría también platicar de este tema, pero yo más que modelos tendría que regresarme a la pregunta donde empezamos. Es decir, ¿qué realmente es lo que queremos de la población? Porque allí es donde empezamos a discutir todo esto y cuando hablamos de lo que sería el mercado interno, es cuál es el mínimo de ingreso que necesitamos para que la población no viva en exceso o viva en exceso, si queremos, ¿no? Pero cuál es el mínimo que necesitamos. A partir de allí ya podemos definir muchas cosas, ¿no? Ahora, el tema de precios, salarios,
ha habido dos planteamientos. No sé si ustedes se acuerdan que hubo uno por ahí del gobierno del Distrito Federal que dijo, saquemos la canasta básica que se necesita, el ingreso que se necesita para esa canasta, y ese que sea el mínimo realmente, ¿no? Y dijeron 80 pesos al día, una cosa así, ¿no? 131. Y la otra propuesta, de repente, ya cuando vieron el sector privado, los grupos que tienen que ver con los patrones, empezaron a decir, oye, pero eso sí es inflacionario, ¿no? ¿Qué te parece si no pues regresamos a un esquema de un crecimiento paulatino en el ingreso? Y ahí es donde yo creo que debemos de partir. Sí es cierto que esa brecha se puede dar, pero cuando el asunto se convierte en gradual, das oportunidad de que se reaccione, porque en el corto plazo, en general, la oferta es inelástica en todo el mundo, ¿no? Pero si tú permites que poco a poco vaya habiendo un crecimiento, y yo he visto también en algunos casos, en algunos años los sexenios panistas, que sí había a lo mejor en 1% de crecimiento real, y eso tal vez no sea suficiente, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, con una inflación tan baja, yo no me preocuparía por aumentar 3 o 5% el salario por arriba de la inflación. No me preocuparía, ¿no? Y si viéramos una cosa de incremento paulatino, pero ya sí midiendo ahí la relación entre inflación y salarios. Pero sí que fuera paulatino, no de un salto así tan agresivo de 131 como pensaba el gobierno. Sí, claro. Estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor y el maestro Olivares, pero también por ahí a mí me llamó la atención una cosa. Bueno, primero, una vez nos dijo el profesor Olivares, ¿cuál es el objetivo principal de las finanzas públicas? La redistribución de la riqueza, ¿no? Entonces, por ahí a mí me saltó un concepto que precisamente... Lo que estoy pensando es para quién. Era la otra parte de la pregunta. Sí, ¿no? Porque si hay redistribución y distribución, ajá, pero ¿para quién? Sí. Okay. No, de hecho es la segunda función del sector público. Bueno, está bien. Encontré por ahí un término que me llamó mucho la atención, ¿no? Que es la de la impunidad presupuestaria. Esa parte me llamó mucho la atención, la impunidad presupuestaria. Dije, ¿por qué la impunidad presupuestaria? Bueno, la impunidad presupuestaria, ellos se refieren que hay un gasto, hay un buen gasto, un buen nivel de recursos para abatir la pobreza, y precisamente es el nivel de vida, la calidad de vida que necesitamos los habitantes, la estamos teniendo. Estamos abatiendo con lo que menciono en mi presupuesto de gasto esa pobreza. Esa redistribución de la riqueza está bien hecha. ¿Qué es lo que busca ahorita? Precisamente retomando nuevamente el presupuesto base cero, ¿no? El ordenamiento de que el doctor Piña hacía mención, la calidad de vida, y no nada más, le digo, los salarios en relación con la inflación, sino la distribución de la riqueza en cuanto a la calidad de bienes y servicios que tiene que dotar el gobierno. Pero bueno, esta impunidad presupuestaria pues es de llamar la atención. La inversión que está haciendo el gobierno federal verdaderamente está batiendo la pobreza o el desarrollo social, o nos está dando al menos una expectativa de crecimiento. Bueno, ya todo el mundo sabemos que hay resultados mixtos, ¿no? O sea, hay algunos programas del gobierno, todo el mundo sabemos que son totalmente progresivos, ¿no? Si tú hablas, por ejemplo, de las becas para los niños que están en primaria, ¿no? Claro que está muy fácil de ubicar que los grupos de ingresos bajos son los que más se benefician. Pero cuando hablamos de educación superior, por ejemplo, ¿sí?, los grupos de ingresos más altos son los que tienen más beneficios. Claro. Y cuando hablamos del sistema de pensiones, ¿quiénes son los que reciben pensión en el IMSS y en el ISSSTE? Los que más reciben pensión
porque la pensión en algún momento está subsidiada, es parte del presupuesto. ¿Quiénes son los que más la reciben? Los de grupos de altos ingresos. Claro. Pues ahí es posiblemente, digamos, si habláramos de porcentajes de todo el gasto social, posiblemente un 15 o 20% es totalmente regresivo. Incluyendo, por ejemplo, ahorita un tema que poco a poco se va quitando, el tema del subsidio a la energía eléctrica. Los que más reciben beneficios son los de más altos ingresos, porque se reciben más subsidio porque consumen más. Hay temas que poco a poco se van a tener que ir moviendo, pero sí, la pregunta otra vez es, ¿qué es lo que queremos? Sí, que realmente queremos educación superior y por lo tanto le vamos a dar más beneficio a los que tienen más altos ingresos. ¿No? Queremos mejores pensiones, pero también beneficiamos más a los de más altos ingresos. Ahorita el tema, por ejemplo, de la pensión universal y otras cosas son discusiones bien importantes. ¿Cómo se va a definir? Tendríamos que pensar en ese efecto de progresividad del gasto. Muy bien. Marco. Ahorita estaba pensando lo que comentaban los profesores. Por ejemplo,